Hoy estamos en Bolzano, Italia. Estamos con Justi. Ella es de Junín, tiene 25 años. Vamos a decir la verdad, grabamos 2 horas y no se grabó nada, así que vamos de Es como un nuevo. déjà vu. Empecemos como desde el principio. A los 19 años te fuiste a Estados Unidos a vivir. ¿Querés contar un poco tu experiencia? ¿Por qué? ¿Cómo llegaste allá? Sí, a los 19 me fui a Estados Unidos, hice un programa de au pair. El programa en sí es de un año. Yo tenía que cuidar chicos, vivir con la familia y obviamente conllevaba tenerlos a mi cuidado, responsables de ellos y demás. Y bueno, me terminé quedando 2 años con esa familia, después me quedé casi un año más entre viajes y probando también cosas nuevas allá en donde vivía. Y, y bueno, sí, pasé esos casi 3 años eh, viviendo en otro país, lo cual Em, sí, fue, fue muy, muy linda experiencia. Bien, ¿te habías ido con inglés de base o tenías como una experiencia? Yo había hecho lo que se llama inglés particular, había hecho casi 8 años más o menos, pero bueno, la llegada ya fue totalmente diferente, chocante con el inglés que uno en realidad es el inglés nativo Sí. y que uno piensa que lo conoce y que en realidad no. Eh, y fue aprender todo desde, desde diferentes frases, diferentes temas que abordar, que en realidad se usa mucho lo que se diría como un inglés técnico a veces con algunos temas, porque fue empezar a hacer papeles por mí sola y trámites y también convivir con una familia de adultos cuando yo tenía 19 años. Entonces fue crecer en ese sentido, en decir, bueno, ellos como familia, como papás que tenían que ir a trabajar, yo como responsable de sus hijos. Siempre había temas que abordar por ellos, por la disciplina. Y todo esto fue un inglés totalmente nuevo para mí. Y gracias a eso yo creo que hoy mi inglés puede llegar a estar eh, bastante avanzado. Y gracias Sí, a la misma a experiencia. la misma experiencia también me puedo comunicar muy bien con inglés y me ha ayudado en diferentes experiencias de mi vida después de vivir allá. Cuando nos conocimos, ya empezamos a hablar un poco de los viajes y demás, de la experiencia que tenía cada una. Siempre se te notó como que Estados Unidos había sido tu hogar y hasta el día de hoy lo consideras como una segunda casa, como un segundo hogar. ¿Por qué sentís que tuviste esa sensación con ese lugar en particular? Por más de que había estudiado una carrera por 2 años, la cual dejé y después me fui a hacer este programa, la había estudiado en otra ciudad, pero vivía con amigos y tenía esto de que si yo quería ver a mi familia me tomaba un colectivo y me iba y la veía en un par de horas. Ujú. Acá es todo muy distinto, acá estaba ahí y bueno, me agarró la pandemia en el primer año y eso conllevó a que yo en el primer año era el único que yo podía viajar fuera del país. Ya después sí extendía un segundo año y después si me quedaba con visa de turista, eh, obviamente que no podía salir, me tenía que quedar ahí. Y, y bueno, por eso no volví a Argentina. Eh, que en esa experiencia para mí no fue un peso el no volver, porque todo lo que viví ahí fue siempre algo nuevo, algo por conocer y algo que obviamente me cambió en mi vida y que crecí mucho y aprendí mucho, pero no me chocó del lado sentimental o emocional de extrañar. Pero sí allá encontré una familia que me dio la bienvenida, amigos que conocí durante todos mis años ahí, que ahora son mis amigos más cercanos, podría decirse, porque, porque fueron amigos que yo conocí gracias al programa y eran chicas de casi mi edad, capaz más grandes, más chicas, que estaban viviendo lo mismo que yo. Y todos los problemas que me pasaban a mí le pasaban a ellas. Y todo lo bueno que le pasaban a ellas me pasaban a mí también. Sí. Entonces, eso hizo que
conectemos de alguna manera en algo que no podía capaz conectar con otras personas. Y fueron un gran acompañamiento. Por eso me pasa de que tengo todavía gente allá y después de 5 años sin volver, me da ese sentimiento de nostalgia. Sí. Sí. Viviste muchas cosas lindas y también como con la ilusión de una persona de 19 años, Sí, que ve como todo. todo nuevo, todo muy luna de miel, como le decimos nosotros, que eh, como la experiencia en sí fueron esos 2 meses antes de la pandemia, pero que después la pandemia no se hizo para nada pesado, porque entre todos nos ayudábamos, porque en la familia cumplió un rol re importante en sí fue como una responsabilidad tener también a alguien que entraba en su adultez, pero todavía era un poco adolescente, Sí. pero que era responsable de sus hijos, pero a la vez ellos eran responsables de mí, porque yo vivía con ellos y porque había una pandemia de por medio. Después de todo este tiempo que estuviste en Estados Unidos, el volver a Argentina, que fue como medio obligatorio, como un, bueno, ya tengo que volver, no tengo opción, entonces hay que volverse. Después de haber tenido todas las libertades que incluso te daba la familia, como las, no sé, lo que la familia misma te brindaba, y a su vez la libertad que tenías, con la edad que tenías, la independencia económica, el poder que tenías con esa plata, que quizás en Argentina no la hubieses tenido. Entonces, toda esa libertad y volver a tu país, ¿cómo se sintió? ¿Qué pasaste en ese momento? ¿Qué pensabas? Todo lo que viví, que fue muy linda experiencia, fue en parte a esto de poder acceder a cosas muy fácilmente y al tener un trabajo, el cual antes sí había trabajado, pero como diríamos changas Ujú. nomás, ahora tenía mi propio sueldo y con eso yo hacía lo que quería porque era mío. También pasaron cosas malas, obviamente, que eso fue también lo que me hizo crecer. Entonces cuando volví a Argentina, yo volví con esto de a nadie me para, de que fue algo erróneo de pensar en su momento, Ujú. porque no era que me comía el mundo, no era que ya sabía todo. Vi todo tan, wow, una experiencia enorme. Y volver a Argentina fue algo chocante de decir, bueno, yo todas las cosas que conseguí, podía llegar a conseguir allá, capaz acá no las puedo tener. Primero fue enojo, decir, ¿por qué me fui? ¿Por qué me tuve que ir? Eh, y después, con el tiempo, digo, bueno, no, pero este es mi hogar. Acá soy yo, acá tengo mis amigos, acá tengo que empezar a crecer. Sentí que pasaba que había cosas muy importantes que no había tenido en cuenta antes, como por ejemplo haber vuelto y ver a mi familia un poco más grande, mis vecinos mayores, lo mismo los chicos chiquitos como mis primitos y demás, y decir, bueno, sí, viví mucho, pero me perdí de muchas cosas también acá. Sí. Y también el llegar y que mis amigos se estén recibiendo, amigos de secundaria o amigos mismos de la carrera que yo había dejado. Y ahí fue, del enojo pasé Un poco a la culpa. sí, una culpa de decir, bueno, ¿qué hice en todos estos años? Sentía esa culpa de, estuve básicamente de fiesta. Sí. Todos estos años estuve haciendo nada. Sería como la sensación de haber perdido el tiempo mientras los otros habían progresado en Estaban haciendo algo. su vida. Claro. Y en realidad no. En realidad también yo hice mi vida, la hice de manera diferente. Sí. Y eso no quitaba que si yo en ese momento pensaba en cosas puntuales como el estudio o el trabajo, que algunos ya se habían recibido y ya estaban trabajando de lo que ellos habían estudiado, digo, bueno, pero eso también puedo ser capaz Sí. en cualquier momento de mi vida. Y bueno, y ahí fue cuando me di cuenta de esto y empecé a buscar alguna carrera. Yo todavía tenía esto de decir, bueno, quiero seguir viajando, quiero seguir moviéndome, sin que me ate nada a un lugar. Y creía que una carrera lo iba a hacer. Y a Y la vez tenías la necesidad con vos misma sí, de querer estudiar algo, como sí, de querer formarte.
Sí, y ahí fue cuando, bueno, empecé a buscar y encontré la carrera que, bueno, estoy estudiando hoy, que es ingeniería. Yo la estoy estudiando en una universidad europea, en inglés Y a y a distancia. distancia. Después de este tiempo que estuviste en Argentina, de estos 2 años, decidiste emprender viaje hacia Italia, a lo que ya es muy conocido para hacer la ciudadanía italiana. ¿Cómo fue tu llegada a Italia? ¿Cómo fue tu vivencia en esos meses que requiere estar ahí? Fue completamente diferente a mi experiencia en Estados Unidos. Ya antes de yo viajar, eh, ya había algo que no estaba lista, no era el momento. Pero en sí, para lo que venía a hacer, sí, estaba todo dado. Fue como arrancarme de mi hogar, de donde yo me empecé a sentir cómoda otra vez. Sí, de la famosa zona de confort de nuevo. Exacto. Y por más de que en realidad yo quería hacerlo, fue muy difícil. Después de haber pasado algunos meses, llegó la ciudadanía, la tan esperada ciudadanía, y, y ahí ya empecé a cambiar un poco porque ya tenía mi meta hecha. Y ahí ya me podía volver a Argentina, Claro, como lo había querido. sí. Pero ahí se me prendió otra, otra idea de decir, bueno, pero ¿y si seguimos? Y ahí empecé a mandar aplicaciones a trabajos. Me llegó una entrevista y una aceptación después de un hotel en Austria, que bueno, ahí fue donde te conocí a vos, y fue una experiencia muy linda, muy estresante. Nunca había trabajado en un hotel, pero también seguí aprendiendo. Y yo creo que eso es también lo que busco. Soy, o se podría decir que muy curiosa en todo y ansiosa de querer saber más y de querer... Ampliar el am- abanico. exacto. Entonces, no solamente el hecho de viajar, pero conocer gente de ese país, conocer esa cultura, que te puede chocar, puedes decir, no, no, acá no, Sí, esto no es. acá no es, y tener ese pensamiento previo de decir, bueno, si acá es, y ir a eso, o sea, ir a conocer, Sí, a probar. a probar. No hay que ahogarse en un vaso de agua. Eh, sí, hay muchas cosas que desconocemos, Ujú. pero hay que probar, hay que seguir y hay que avanzar. Sin embargo, le volviste a dar una oportunidad a Italia ahora. ¿Por qué le volvés a dar esa oportunidad? ¿Qué fue lo que te lleva a decir, bueno, se vuelve a probar al mismo país? Sí, en este segundo caso es también por algo que no es mío, es de mi pareja, mi novio empezó a estudiar, pero tampoco quita el hecho de que con una sola experiencia en ese lugar no lo voy a volver a elegir. Y no es que la experiencia fue catastrófica, Sí, sí. fue más en lo sentimental. Y yo creo que el hecho de que él también esté acá fue un gran acompañamiento cuando terminé mi experiencia en Austria. Volver a Italia, donde en su momento me hizo tan mal en lo emocional. Ujú. Y Sí, cambia el panorama totalmente porque es otra totalmente, experiencia nueva y con una persona que amás. sí. Y bueno, también estamos descubriendo los dos a cómo vivir en otro país juntos eh, y las cosas nuevas que nos puede llegar a ofrecer este lugar. Voy a hacer un poquito para atrás en lo que hablamos. En un momento hablamos de esto de la vuelta a Argentina y darte cuenta de que los otros también siguieron con su vida, también siguieron con sus cosas y sobre todo pasó el tiempo. ¿Cómo te manejas con este tema hoy por hoy que también estás lejos hace bastante ya? Son días y días. Ahora sí, ahora no es la yo de antes que no extrañaba Sí, y no le importaba, pero no le pesaba. Y ahora sí, a veces se extraña, a veces pasan cosas allá que te da esa impotencia de decir, bueno, pero ¿por qué no estoy? Y a la vez darte cuenta de que en realidad no es que están solos, siempre hay alguien. sí, Por más de que no seas vos,
siempre hay alguien acompañando físicamente. Y vos también podés acompañar desde acá. La tecnología hoy en día ayuda un montón en eso particularmente. Pero sí, hay días que decís, qué ganas de volver o qué ganas de, bueno, pasaron las fiestas hace poco, qué ganas de haber estado ahí. Yo lo trato de mirar o trato de elegir mirarlo como, bueno, yo estoy haciendo mi experiencia y estoy haciendo mi vida acá. Y yo sé que ellos están felices por mí y que tengo el poder de elegir que cuando se termine acá, siempre puedo volver. Siempre va a haber algo que pase. Y no digo algo malo, también pueden ser cosas buenas como nacimientos de familiares. Eh, el problema ahí está en que vos te perdés el momento. Esto de que ellos están felices de también que yo esté cumpliendo, no sé si sueños, pero eh, cumpliendo lo que yo dije que iba a cumplir. Y que estés feliz Entonces, haciéndolo también. sí, pero también yo creo que es importante tener ese alguien que no es necesariamente tu pareja, pueden ser tus amigos, puede ser una persona con la que hables cada tanto, de compartir con alguien esto que sentís, no ocultarlo o no aplastarlo y decir, bueno, no, yo Yo tengo que estoy seguir bien, acá, sí, estoy sí. bien. Eh, porque es una realidad. Vos, en realidad, naciste en, en un entorno familiar que esa es la costumbre. Sí. Y es muy del argentino también. Eh, Somos muy familiares, somos somos, muy de la juntada, muy sí, del compartir, tal cual. entonces, En sí, mi mamá sí le costó bastante el, el darme esa libertad de decir, bueno, sí, anda. Nunca en ningún momento me lo impidió, pero sí lo noté que a ella le costaba más. Capaz a mi papá no tanto, porque ya tiene uno de mis hermanos vive, por parte de mi papá, vive en España, entonces creo que él ya lo tiene un poco más masticado. asimilado, Ujú. sí. Y el hecho de dejarte viajar y de dejarte independizarte de esa manera requiere un poder enorme de parte de ellos y que voy a estar agradecida por siempre. Eh, y también creo yo que en algún punto hay que darles devolverles ese favor, ¿no? Eh, en su momento fue un viaje, por ejemplo, que hicimos a una parte de Europa con ellos dos, con mi hermano también. Entonces fue eso de decirles, bueno, yo los ayudo porque tengo esta experiencia a, a poder formar este viaje y poder hacerlo con ustedes. Y dentro de ese viaje, ellos disfrutaron un montón y también se dieron cuenta de cómo me sabía manejar yo. Me vieron de ese lado en el que yo aprendí sola. Claro, Y se dieron cuenta de que sí, de que podía. de toda tu capacidad. Exacto. Entonces, yo creo que siempre tenerlos presentes, porque en sí, cuando uno arranca con todo esto, son ellos los que te dan un empujón para hacerlo. Sí. Desde el lado de donde quieras tomarlo, sea desde lo económico, sea desde ese permiso o esa libertad para hacerlo, sea desde cualquier otro lado, el apoyo moral, el apoyo con una palabra, con un mensajito. Sí, es el Y primer eslabón sí, en la confianza como para poder hacerlo. sí, Hoy por hoy elegiste este camino de estar en Italia con tu pareja y ya sabes que por cuestiones también de la beca que la obtuvo y demás, que vas a estar por un tiempo. Entonces, esa estabilidad que te da eso, de elegir ese camino estable por un tiempito, ¿qué te hace sentir hoy o cómo te encontrás hoy emocionalmente? si bien no es una decisión que tomé por mí el hecho de vivir acá, es una decisión el poder acompañar a esa persona que tan importante es en mi vida. Sí, Y esto de asentarme, cosa que no había hecho capaz todos estos meses, también es un respiro, porque decís, bueno, estoy en un lugar por un tiempo sí, en donde sé que no voy a tener que juntar mis cosas en una valija y tener que volverme a ir, no tener que buscar otra vez otro trabajo. Y creo que esto también te da
la chance de poder proyectar eso de que, bueno, volver de visita a Argentina, planear vacaciones, ahorrar para poder hacer eso. Claro, van Entonces, cambiando los proyectos. Sí, cuando uno está en constante movimiento físico de un lado para el otro, claro, en el momento es una adrenalina de que vas conociendo lugares y vas de acá para allá, y llega un momento que eso a veces cansa, que capaz, ¿quién te dice? Lo volvés a arrancar. Sí. Pero cuando eso cansa, a veces tendemos a decir, bueno, me vuelvo, ya está, ya acá terminó. Y capaz que no, capaz que es esa experiencia en otro lugar por un tiempo más largo. Sí, como que te dé el respiro necesario como para quizás volver a hacer la misma vida o no, o realmente querías estabilidad. Sí, es un descanso sin descansar, una cosa así. Bueno, gracias amiga por compartirnos tus experiencias, tus cosas, tu forma de vivir y por recibirme también en tu nuevo hogar. Gracias a vos también por dar este espacio. A veces uno no se da cuenta de esto de que capaz no en lo mismo, pero a veces tenemos los mismos sentimientos o emociones de las personas que migran, y dar este espacio para poder por lo menos sentirte identificado con alguien que capaz no conoces, de alguna forma te ayuda. Gracias, amiga. Te amo mucho. Yo también. Yo también, yo más, se dice. Te amo, amiga. Yo más. Bueno, bueno. Una peor que la otra. Que somos de Tauro. Que nacimos el mismo día. Hicieron un datazo. Bonus track. Nacimos el mismo día. ¿A la misma hora? Por el Somos mismo Anita canal. y- Y No, dame un bueno. abrazo y yo. Chao, yo más. No entendía.